Concienciar acerca de la importancia y el papel que juega la tecnología y el Internet en el desarrollo de competencias claves para desarrollo profesional, social y económico, así como facilitar al profesorado al medio digital para que sea capaz de usar diversos recursos tecnológicos durante sus procesos educativos y desarrollo profesional. Es importante también que ellos sepan optimizar la gestión de la información y de recursos en entornos digitales. Estos son algunos de los objetivos que nos presenta el curso práctico, competencias digitales docentes, creación y manejo de aulas virtuales. Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes quienes nos están participando en este importante curso, a todas las personas que desde el día de ayer participaron en las importantes temáticas que se dieron. Saludar a las provincias de Machala, El Oro, Ibarra, de la ciudad de Loja, Cuenca, que nos dieron realce al participar en este gran reto, en el reto que tenemos como educadores, en el reto y compromiso que tenemos con nuestros docentes, con nuestros estudiantes y con la sociedad. El día de hoy los invitamos a nuestra clase número 2. La temática es las herramientas de Google y tenemos Classroom y Meet. A continuación presentamos y damos la más cordial bienvenida a nuestro capacitador, el máster en educación, Jimmy Muñoz, quien es docente de profesión y vocación, es máster en tecnología educativa, certificado por Google for Education nivel 2. Recordemos que es importante visitar los proyectos desarrollados por él. Tenemos Codic, GameEd, Monosabio, que son plataformas educativas a las cuales nosotros podemos tener acceso y tomar en consideración todos los recursos digitales y herramientas que se ha desarrollado para nosotros poder hacer uso pertinente de las mismas y aplicarlos en nuestra labor docente. Le damos la bienvenida a nuestro flamante ganador del 12º concurso de excelencia educativa 2019-2020. Es importante. ¿Cómo está, Jimmy? ¿Cómo ha pasado? Sí, así es. A continuación, Jimmy, antes de iniciar, vamos a dar unas indicaciones generales, ya que el día de ayer existieron algunas interrogantes en cuanto específicamente al aval de lo que es el curso. Y les comentamos pues que son 50 horas académicas avaladas por el Instituto Superior Tecnológico Juan Montalvo y que todos los certificados que nosotros podamos obtener podrán ser utilizados para todos los procesos del Ministerio de Educación. Recuerden que son importantes para los procesos de recategorización y concursos de méritos y oposición. Es importante también que los compañeros que quieran obtener este certificado, que el mismo estará otorgado a quienes hagan la cancelación de los $15 y el pago se lo podrá realizar, estimados compañeros, hasta el 6 de noviembre. Todos y cada uno de ustedes son muy bienvenidos a participar y todos los días se estará habilitando en el chat activo el respectivo link de participación en donde ustedes, a través de este formulario, podrán registrar la respectiva asistencia. Indicarles también de una forma clara que la plataforma estará abierta para todos ustedes, para quienes hayan hecho el registro respectivo a partir del 26 de octubre. En este sentido, ustedes podrán hacer uso de la plataforma y de todos los recursos que en esta se habiliten a partir del 26 de octubre. Con estas breves indicaciones, Jimmy, vamos a dar inicio al evento. Bienvenido.
Muchas gracias, Alexandra. Maestros ecuatorianos, nuevamente bienvenidos a esta clase número 2 de estos talleres o webinars, en donde, como les había dicho anteriormente, la idea es que ustedes puedan adquirir algunos conocimientos que les permitan replicarlos en las asignaturas o en el nivel educativo en el que ustedes estén impartiendo clases. Como les había dicho ayer, la tecnología tiene que ir de la mano con una nueva metodología, con un nuevo enfoque pedagógico, en donde ustedes puedan considerar nuevas formas de enseñar y facilitar nuevas formas de aprender a nuestros estudiantes. En este sentido, el día de hoy quisiera empezar haciendo una revisión breve de lo que habíamos visto el día de ayer y el compañero Ruby les va a compartir en el chat también, me parece, un enlace para una evaluación que yo la había preparado el día de hoy para que ustedes hagan un test, una evaluación pequeñita sobre lo que habíamos repasado el día de ayer, que recordemos que era sobre Google Drive y era sobre formularios, ¿cierto? Entonces, para ello, pues ayer habíamos visto cómo crear carpetas y pues aquí ustedes pueden fijarse que tengo una carpeta que dice evaluaciones online, ¿sí? Al abrirla con un doble clic, esta carpeta contiene un certificado de evaluación tema 1, que este vendría a ser la plantilla para el certificado, ¿sí? Tenemos el ejemplo que habíamos creado ayer, una evaluación de matemática. Tenemos la hoja de cálculo que guarda las respuestas automáticamente de esta evaluación, de este formulario. Tenemos otra plantilla de certificado en formato de documento de texto y tenemos el cuestionario, que es el que ustedes hoy lo van a realizar, ¿sí? Y luego tenemos nuevamente una hoja de cálculo, que es la que guarda automáticamente las respuestas de este cuestionario, ¿sí? De este formulario. Entonces, cuando un estudiante, en este caso ustedes como docentes, como participantes de este formulario, pues cada vez que uno de ustedes conteste, automáticamente se va a ir guardando en esta hoja de cálculo la respuesta, ¿sí? Hasta el momento hay 2 personas que ya han realizado, uno de ellos pues soy yo mismo que lo realicé a modo de pruebas para verificar que todo funcione bien, ¿sí? Pueden fijarse que aquí estoy aplicando algunos formatos para que quede mejor presentado, ¿sí? Esto les había dicho el día de ayer, que es como si estuviesen manejando un documento de Microsoft Excel o un documento de Microsoft PowerPoint o Microsoft Word, ¿sí? Entonces, no es un cambio totalmente del 100%, ¿sí? Tal vez la interfaz sea un poco distinta, pero las herramientas están ahí, con la gran ventaja de que son herramientas gratuitas y que permiten el trabajo colaborativo. Siempre, por favor, recuerden esto, son herramientas para trabajo colaborativo porque permiten que varias personas, en este caso estudiantes, puedan interactuar en tiempo real. Recuerden que también esto guarda el historial, ¿sí? Y puedo recuperar cambios, ya sea fechas anteriores, en horas específicas. Entonces, el cuestionario que vamos a hacer inicialmente es este que tenemos aquí. Yo asumo que ya les pasaron al chat, ¿sí? Ustedes van a tener que escribir su correo electrónico, luego sus nombres y apellidos, escríbanlos correctamente, por favor les pido, para que les salga en el certificado, ¿sí? Y luego de esto, pues, quiero recordarles aquí brevemente cómo habíamos construido los cuestionarios, ¿sí? Teníamos aquí la opción de ir creando las preguntas, pero también teníamos el complemento. Acuérdense que desde estos 3 puntitos que están en la parte superior derecha, teníamos la opción de complementos y teníamos que instalar este que se llama Certify, ¿sí? Entonces, al instalarlo, automáticamente vamos a obtener este botón que está aquí, que dice complementos, ¿sí? Lo activábamos y vamos a obtener este panel que nos aparece aquí. Lo activábamos igualmente al componente, elegíamos el porcentaje que quiero que tenga el estudiante o la persona que realice el cuestionario como mínimo para aprobar. Yo he colocado en este caso 70%. Luego elegíamos la plantilla que quiero utilizar para que se genere el certificado. Y aquí teníamos algunas plantillas que ya están preelaboradas
o podía utilizar mi propia plantilla desde la opción template personalizado, ¿sí? Entonces, cuando ustedes eligen template personalizado, pues les va a pedir que busquen el archivo. En este caso, el archivo de la plantilla es este de acá que les voy a mostrar. Este de aquí, ¿sí? Miren, es una presentación. Y aquí para que aparezcan los datos del formulario, habían algunos códigos, yo les decía el día de ayer, ¿sí? Esos códigos, por ejemplo, en este caso, solamente he utilizado el código para que salga el nombre. Sin embargo, ustedes pueden utilizar otros códigos, como por ejemplo, para que salga el título del curso, ¿sí? Para que salga el porcentaje que obtuvo dentro de esa evaluación y algunos otros, ¿de acuerdo? Entonces ya depende cómo ustedes quieran que salga el certificado. Y va a llegar de este modo el certificado. Por ejemplo, aquí aprovecho, miren la oportunidad. Alguien que ingresó e hizo el cuestionario ya nos dio un error del sistema y dice que este correo no existe. ¿Sí? O está, en este caso, bueno, dice que está llena la bandeja de entrada. Entonces, por favor, que verifique la bandeja de entrada, debe estar llena. Por ende, no le va a llegar el mensaje o el certificado. Bien, con esta breve introducción, yo supongo que ya están haciendo el cuestionario. No sé si me confirmas, Rubí, en el chat de aquí de Zoom o de YouTube. Ok, veo que ya están haciendo, sí, ya lo están haciendo, ok. Entonces con eso ya me quito la duda, entonces, y vamos a iniciar con el tema del día de hoy, ¿de acuerdo? Para el día de hoy, mis queridos docentes, tenemos dos temas principales. El primero, que es igualmente una de las aplicaciones de Google for Education, que es Classroom, ¿sí? Se llama así Classroom. Y la otra que es Meet. Entonces, acuérdense que yo el día de ayer les decía que para encontrar las aplicaciones de Google for Education, tenemos un menú en la parte superior derecha, ¿sí? Donde están estos puntitos. Y aquí pueden encontrar todas las aplicaciones que son totalmente gratuitas, como les decía, y que pueden aprovecharlas para innovar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, vamos a empezar el día de hoy con Classroom, ¿sí? Este que tiene aquí igualmente un dibujito, un icono, como una pizarra justamente. Vamos a hacerle un clic y vamos a ingresar a la aplicación de Classroom. Antes de empezar a crear, quiero mostrarles algo ya hecho para que me comprendan qué es lo que vamos a lograr al utilizar esta herramienta, ¿sí? Entonces, permítanme un momento, cambio de pantalla. Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que vamos a crear. Esta es una clase, ¿sí? O un aula virtual que ya hemos creado previamente en otra cuenta de correo, obviamente, ¿sí? Cuando ustedes crean las clases, aquí automáticamente se les van a ir enumerando, ¿sí? Yo, en este caso, solamente tengo una que dice matemática de segundo de bachillerato. Al ingresar a esta clase, voy a encontrarme con todas las notificaciones, ¿sí? Que se generan de forma automática conforme ustedes vayan agregando actividades o recursos en esta aula virtual, ¿sí? En la sección de trabajo en clase, ustedes van a encontrar los temas que vayan agregando y tienen también los recursos o actividades que vayan planificando e insertando en esta aula virtual, ¿sí? Para este caso solamente tenemos un tema con ciertas actividades y recursos y un segundo tema que aún no tiene nada, ¿sí? Esto es lo que vamos a crear el día de hoy con esta herramienta de Google Classroom, ¿de acuerdo? Entonces vamos a regresar a la pantalla en donde no teníamos nada creado aún y vamos a ir haciendo poco a poco. Muy bien, aquí estamos, ¿sí? Como pueden darse cuenta, pues no hay nada para crear una nueva clase. Vamos a irnos a la parte superior derecha en el signo más, ¿sí? Y tenemos la opción de unirse a una clase o crear una clase. ¿Por qué existen estas dos opciones? La primera me permite a mí agregarme como usuario o como participante de una clase
que otro docente puede estarla creando, ¿sí? O quizá, por ejemplo, el coordinador de tecnología o el informático de la institución educativa donde ustedes laboren, preparó un curso para ustedes para que aprendan, por ejemplo, a hacer un crucigrama o hacer un video quiz con una herramienta como, por ejemplo, EducaPlay, o hacer una infografía con Genial. Entonces, el informático de la institución podría crear una clase y decirles únanse a la clase, ¿sí? Entonces, cuando él les diga únanse a la clase, ustedes elegirían esta primera opción en donde les va a pedir un código. Este código, evidentemente, tendría que darles esa persona que creó la clase, es decir, el informático, ¿sí? Y esto es lo que tendrían que hacer también sus estudiantes, ¿sí? En el caso que ellos igualmente cuenten con un correo electrónico en Gmail. Ustedes tendrían que darle un código, lo cual ya voy a explicar más adelante de dónde obtenerlo. Bien, pero vamos a crear una clase desde cero, ¿sí? Entonces vamos a elegir la segunda opción, parte superior derecha, signo más, crear una clase. Bien, aquí me da algunos lineamientos, por decirlo así. ¿Sí? Voy a decir que he leído y entiendo el aviso que me está dando. Continuar. Y me pide que asignemos un nombre a la clase. Como vieron en el ejemplo anterior, yo había creado una clase para matemática de segundo de bachillerato. Entonces, vamos a tratar de ir replicando esta misma clase, ¿de acuerdo? Matemática 2BGU. ¿Sí? Aquí podemos ponerle el nombre de del área, ¿no? Igualmente, matemática. ¿Sí? Y podemos ponerle aquí, por ejemplo, si ustedes desean, podrían colocar aquí el paralelo. ¿Sí? Si ustedes quisieran separar por paralelos, podemos poner A, por ejemplo, el paralelo A, ¿no? Y damos clic en crear. Esperamos un momento y esto se va a cargar. Mientras se va cargando, quiero comentarles algo. Recuerden nuevamente que esto es una herramienta o son herramientas de Google for Education para trabajo colaborativo. ¿Qué significa eso? Significa que más de un profesor podría crear esta clase. Es decir, si hay 3 profesores de segundo de bachillerato que dan matemática, pues los 3 podrían ir creando esta clase a la par. ¿Sí? Alguien de ellos tendría que crear la clase inicialmente y luego dar el acceso a los otros profesores para que ellos vayan implementando nuevos contenidos y actividades. ¿Sí? Luego les voy a explicar cómo hacer ello. ¿Sí? Entonces, en esta primera parte encontramos la sección del tablón. ¿Sí? En el tablón están todas las novedades, todas las notificaciones que se van a ir generando, como les digo, de acuerdo a la secuencia, ¿sí? Por fecha, de cómo ustedes vayan creando o agregando nuevos contenidos o recursos. ¿De acuerdo? Y como les había dicho anteriormente, los estudiantes pueden unirse con un código. Entonces, miren, el código lo encontramos aquí, justo debajito del título, ¿sí? Si le hacemos un clic en este botoncito, ustedes pueden ver que aquí tenemos un código. ¿De acuerdo? Y este código sería el que yo puedo enviarles o darles a mis estudiantes para que ellos puedan conectarse a esta aula virtual. De tal modo que ellos podrían acceder, como decía ayer, desde un smartphone, desde una tablet o también desde un computador, evidentemente, ¿no? Y desde ellos poder trabajar o hacer las actividades. Recuerden que esta es una de las grandes ventajas o posibilidades también de Google Classroom, que funciona en diversos dispositivos con acceso a Internet. ¿De acuerdo? Entonces, si yo aquí quiero cambiar la imagen de esta portada, ¿sí? Quiero que el encabezado sea diferente, podría yo diseñar con algún software de diseño gráfico mi propia portada o puedo elegir un tema de los que ya vienen preelaborados aquí en Google Classroom, ¿sí? Yo voy a utilizar en esta ocasión uno preelaborado. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, este de acá. Le damos clic en seleccionar el tema. ¿Sí? Ahorita lo que estamos haciendo es configurar nuestra clase. ¿Sí? Ya tenemos los nombres, tenemos el código y acabamos de colocar una portada. ¿De acuerdo? Luego por aquí tenemos, miren, en el aula habíamos colocado que esto va a ser para el paralelo A. ¿Sí?
Si es que fuese para los 3 paralelos, como ponía el ejemplo hace ratito, ustedes pues evidentemente podrían ponerle aquí A, B y C, ¿no? Para que entre los 3 profesores vayan creando una sola clase. Excepto el caso que cada uno de ustedes decida crear y utilizar metodologías diferentes tal vez o recursos diferentes, ¿no? Entonces, esta es la primera parte de las configuraciones de un Google Classroom, ¿sí? Si ustedes desean cambiar alguno de los datos, por ejemplo, dicen, ¿saben qué? No quiero que se llame matemática o no quiero que el aula sea el A, pues en la parte superior derecha tienen este botón de una rueda dentada. En esta rueda dentada ustedes pueden hacer un clic y cambiar esos datos, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, pongamos A, B y C. Supongamos que van a ser 3 profesores que van a crear esta clase, ¿sí? Entonces pongamos aula A, B y C. Por aquí tenemos también el código de invitación que les había dicho hace rato, que puede ser con un código o puede ser también con un enlace, ¿sí? De las dos formas. ¿Cuál es la diferencia entre el código y el enlace? El enlace lo que va a hacer es que el estudiante al hacer clic sobre ese texto, sobre ese enlace, automáticamente lo direccione a la clase, ¿sí? Para utilizar el código, en cambio, el estudiante va a tener que ingresar a Gmail, luego a Google Classroom, y ahí dar clic en unirse a una clase e insertar este código, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta entre las dos formas de unirse a una clase, el primer proceso es mucho más fácil que el segundo, porque el primero solamente doy un clic y ya me va a enlazar, ¿sí? En el segundo, en cambio, entrar a Gmail, entrar a Google Classroom, dar clic en unirse, escribir el código y dar clic en aceptar, ¿no? Entonces, ustedes deciden ahí cómo quieren generar la aceptación de estudiantes en sus clases. Luego tienen aquí la opción de tablón, ¿sí? El tablón ustedes pueden configurarlo, acuérdense que era la primera pantalla, el tablón, ¿sí? Pueden configurarlo de 3 formas, en donde los estudiantes pueden publicar y comentar, o solo pueden comentar, ¿sí? O solamente los profesores tienen esas funcionalidades. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la primera el estudiante puede dejar una notificación. En la segunda opción es que solamente puede comentar las notificaciones que deja el profesor, ¿sí? Y en la tercera opción es que solamente el profesor puede publicar o comentar algo. Los estudiantes se limitarían únicamente a leer y a revisar lo que está publicado. ¿De acuerdo? Luego tienen el cálculo de calificaciones, ¿sí? Aquí tienen calificación general, dice si quieren calificarlo por puntuación total o ponderada por categoría, ¿sí? Entonces ustedes pueden decidir que vaya sumando el total de puntos, por ejemplo, ¿sí? Luego pueden añadir categorías de calificación, ¿sí? Y ahí pueden, por ejemplo, ir creando escalas. Entonces, por ejemplo, nosotros en el currículo ecuatoriano, las escalas que generalmente utilizamos, por ejemplo, serían de 7 a 10, ¿cierto? Podríamos ponerle excelente, perdón, escribí mal, ¿sí? Y el puntaje máximo sería 10, ¿no? Podríamos crear otra escala, ¿sí? Muy buena, por ejemplo, y podría ser el correspondiente a un 9, ¿sí? Podría ser bueno y podría ser el correspondiente a 8. Podríamos poner regular correspondiente a 7, ¿sí? Entonces, ustedes deciden cómo configurar esto de aquí. Las funcionalidades están allí para que ustedes las exploren y las ajusten a sus necesidades, como decía, a la asignatura o al nivel educativo. Yo no voy a guardar cambios por ahora, voy a salirme sin guardar cambios, ¿sí? Voy a dejarlo tal cual está. De acuerdo, entonces miren, aquí está la opción de compartir. Esto es lo que les decía hace ratito. Si les doy permisos de compartir a mis estudiantes, o solamente de comentar, o solamente yo como docente, comparto y publico notificaciones en el tablón, ¿sí? El tablón es como un panel de notificaciones para yo dejar avisos o alguna sugerencia tal vez para mis estudiantes. Entonces, esta es la primera parte de Google Classroom, ¿sí? Hemos creado la clase, hemos puesto un nombre, hemos visto cómo utilizar el código, hemos puesto una portada y hemos visto las configuraciones generales. ¿De acuerdo?
Ahora, lo que vamos a hacer es irnos a la sección de trabajo de clase, ¿sí? Y en trabajo de clase vamos a empezar a crear ya cada uno de los temas, recursos o actividades que queremos que nuestros estudiantes tengan acceso para desarrollar sus aprendizajes, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un tema, ¿sí? Miren que aquí tenemos diversas opciones, vamos a ir explicando cada una de ellas. Vamos a empezar con la opción de tema. Y vamos a colocar aquí, como había dicho hace ratito, tratando de replicar el que les había mostrado anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar el tema de vectores y ahí tenemos, ¿sí? Tema vectores. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un for, ¿de acuerdo? Tipo un for. Para ello, pues, vamos a configurar una pregunta, ¿sí? Con algunos recursos. Entonces, vamos a ingresar una pregunta. Crear pregunta, ¿sí? El ejemplo que estoy desarrollando ahorita cabe mencionar que va a estar un poco orientado a lo que es la metodología del aula invertida. Entonces, la aula invertida tiene como fase inicial la revisión o el aprendizaje previo, ¿sí? Luego del aprendizaje previo, en el aula invertida sigue el aprendizaje individual, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje en clase y luego, pues, nuevamente el aprendizaje previo, ¿sí? Entonces, los invito a que lean un poquito sobre esta metodología que es muy bonita para poder conjugar la parte tecnológica más que todo con el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, les decía que vamos a crear una pregunta. Entonces, ponemos pregunta. ¿De acuerdo? Bueno, aquí me están saliendo las sugerencias iniciales porque es con un correo nuevo, como se dieron cuenta que ayer estaba creándolo. Muy bien, entonces miren, aquí acabo de crear una pregunta, dice, observa el video y luego comenta. El recorrido que haces desde tu casa a la escuela o colegio se puede representar con vectores, ¿sí? Entonces, le estoy pidiendo que vea un video al estudiante. Entonces, ¿dónde coloco ese video que el estudiante tiene que ver? ¿Sí? Entonces, vamos a colocarlo dentro de la parte de adjuntar, ¿sí? De añadir, perdón. Añadir y aquí tenemos, miren, esto es una de las grandes posibilidades que nos da Google Drive. Es que me permite tener acceso a todo el repositorio de recursos que yo voy creando para mis clases, ¿sí? De tal modo que si yo en Google Drive tengo una presentación o tengo un documento, ¿sí? Yo podría añadirlo aquí para que él previamente lo lea, lo analice y en base a ello él pueda responder la pregunta planteada. Pero como yo quiero ahora agregar un video, pues vamos a elegir la opción de YouTube, ¿sí? Y vamos a buscar el video, el cual previamente yo ya lo había tenido preparado y aquí está, ¿sí? Lo busco aquí, pueden buscar, es como un buscador normal de YouTube. Vamos a seleccionarlo y vamos a hacer un clic en añadir. Entonces, ahí está. ¿Sí? Tenemos la pregunta, tenemos las instrucciones, ¿sí? Perdón, el título de la pregunta, las instrucciones, y aquí tenemos la pregunta en sí. Y por acá tenemos el video que el estudiante tiene que revisar. Entonces, con esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo que mi estudiante desde casa esté preelaborando conceptos o esté asimilando ya un concepto que yo quiero que lo traiga, ¿sí? Ya para con eso poder trabajar dentro de la clase ya, ¿sí? El aula invertida, otra de las grandes ventajas es que a ustedes les da mucho más tiempo para personalizar el aprendizaje, ¿sí? De tal modo que como el estudiante ya viene revisando previamente, ¿sí? El video tutorial y viene respondiendo una pregunta que evidentemente lo invita a la reflexión de aplicar ese conocimiento en la vida real, como en este caso el recorrido de escuela a casa, ¿sí? Entonces, como él ya trae ese conocimiento, ese concepto, en clases yo puedo trabajar de mejor manera y yo como docente no me convierto en un educador tradicional, en que yo soy el dueño de la verdad, en que yo soy el que sé todo, en que yo soy el que tengo que explicar todos los conceptos, ¿sí? Entonces, aquí es en donde resulta muy útil la tecnología, ¿sí? Como pueden darse cuenta,
Entonces, ¿qué tendría que yo hacer en clase después de que él preelabora este concepto en casa, ¿cierto? Yo podría proponer ya otras actividades de lectura, por ejemplo, en donde él podría ya trabajar directamente en ir resolviendo problemas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a guardar los cambios. Ah, perdón, me estaba olvidando las configuraciones que están en la parte derecha. En la parte derecha puedo configurar que esta actividad esté para todos los alumnos o si ustedes quisieran agregarlo para cierto grupo o ciertos estudiantes específicamente. ¿En dónde es útil esta configuración? Es útil, por ejemplo, cuando ustedes tuviesen alguna actividad que sea específicamente para un estudiante con necesidades educativas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un estudiante quizás que tenga altas capacidades o un estudiante que tenga, por ejemplo, una necesidad educativa con un coeficiente, por ejemplo, de un 60%, yo podría generar un recurso como estos diferenciado al resto de la clase y puedo asignarlo solamente a ese estudiante, ¿sí? Es decir, que solo él va a poder acceder a ese recurso, los demás no. Ahora vamos a elegir el puntaje, ¿sí? Y vamos, bueno, aquí está sobre 100, vamos a dejarlo sobre 10, que es la forma en que calificamos en Ecuador. Luego, fecha de entrega, puedo configurar una fecha de entrega, si es que quiero, por ejemplo, que entreguen hasta este día viernes, podríamos aquí seleccionar en el calendario hasta el día 23, ¿sí? La tarea, por ejemplo, pueden crear una tarea si ustedes desean, ¿sí? O en qué tema, en qué tema está asignado esta pregunta. O si no, crear un nuevo tema o dejarlo fuera de los temas, ¿sí? Entonces, vamos a decirlo que esto es parte del tema vectores, ¿de acuerdo? Luego me pregunta si yo quiero que los estudiantes puedan responderle a sus compañeros, es decir, puedo generar un debate de tal modo que el estudiante no se limite a dejar únicamente su respuesta, sino que él también le genere un debate, valga la redundancia, con otros estudiantes. Esto les puede sonar muy conocido porque nosotros como docentes del Ministerio de Educación hacemos cursos de capacitación continua en las plataformas del ministerio, ¿no? Y ahí generalmente en los foros se pide que aparte de dejar nuestra respuesta, también comentemos la de otro compañero. De esta misma forma funciona aquí el Classroom, ¿sí? Si ustedes quieren dejar activada esta opción, pueden, ¿no? Y luego puedo dejar abierta la posibilidad de que el estudiante cambie la respuesta, porque pudo haber sucedido que el estudiante quizá en ese momento que escribió su respuesta tal vez estuvo con problemas de internet y no terminó de escribir bien el párrafo, pues dejamos la opción abierta de poder editar luego, ¿no? Y luego vamos a hacer clic acá en el botón que dice preguntar, ¿sí? Entonces, con este botón, miren, ya tenemos la pregunta. Ahí está mi primer actividad del tema vectores, ¿sí? Ahora, vamos con el segundo recurso, ¿de acuerdo? El segundo recurso es un link, ¿sí? Es un link, entonces vamos a ir copiando aquí por cuestiones de tiempo, ¿sí? Vamos a elegir la opción material, ¿de acuerdo? Vamos a dejarle un material de estudio al estudiante que tiene el tema de cómo calcular la distancia de un vector, ¿sí? Podemos poner una descripción, aquí dice claramente que es opcional, si no, no la ponemos, ¿sí? ¿Cuál es ese recurso que yo le estoy facilitando ahora al estudiante? Es esto de acá. Entonces, lo que estoy haciendo es añadir un enlace, ¿sí? Puedo añadir un enlace. Entonces, ese enlace, ¿dónde lo encuentro? Se estarán preguntando. ¿De dónde saco ese enlace? Ese enlace va a venir de otras plataformas que ustedes, en donde ustedes pueden encontrar recursos para que el estudiante pueda aprender ese tema específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este enlace está direccionado a una actividad sobre el tema vectores construida en GeoGebra, que es una herramienta buenísima para enseñar matemática, ¿sí? Y pueden fijarse que aquí tenemos la definición del vector, componentes, y tenemos una actividad interactiva, miren, ¿sí? En donde el estudiante puede ir moviendo los puntos de estos vectores y miren, se van haciendo los cálculos automáticamente,
¿sí? Entonces, esto ya se convierte en un material de estudio que yo puedo utilizarlo dentro de mi clase o de Classroom, ¿sí? Y esto lo estoy poniendo aquí como segundo recurso para mis estudiantes. Acá igualmente configuro si es que quiero para todos o solo para un estudiante, ¿sí? Elijo de qué tema es esto, en este caso de vectores, y doy clic en publicar en la parte superior derecha. Listo, miren, ya tenemos nuestro segundo, ¿sí? Ahora vamos con un tercero, ¿sí? Entonces, igualmente vamos a ir replicando, como les decía, esto de acá. Aquí tenemos otro material más de estudio, ¿sí? Pero como este es del mismo tipo, lo vamos a omitir. Más bien, vamos a generar un reto de conocimientos. Entonces, aquí en el reto de conocimientos, que viene a ser un cuestionario, ¿sí? Ustedes podrían utilizar la opción de tarea con cuestionario, ¿de acuerdo? Tarea con cuestionario, damos clic en OK y vamos a colocarle un título. Reto de conocimiento, ¿sí? Conteste el siguiente cuestionario como instrucciones. Ahora, aquí quiero dejarles una recomendación, colegas. Cuando generemos este tipo de actividades en aulas virtuales, la recomendación es que ustedes puedan utilizar terminología o narrativa digital que no sea tan formal, por decirlo así, ¿sí? Porque nosotros generalmente utilizamos la palabra evaluación o la palabra cuestionario. Y ese tipo de narrativa, ese tipo de terminologías, nosotros ya somos muy conscientes de que en los estudiantes genera nerviosismo. Entonces, cuando el estudiante ve cuestionario o evaluación ahí, ya se puso nervioso totalmente, se desconcentró y perdió la atención. Entonces, tratemos de usar terminología un poco más informal, digámoslo, mucho más atractiva para ellos. Y en este punto les quisiera recomendar que revisen un poco sobre lo que es la gamificación, ¿sí? Que son técnicas justamente que pueden ser aplicadas a la educación y que enriquecen muchísimo la parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, aquí tenemos pues ya el reto de conocimientos. Tengo la opción de añadir si quisiera algún enlace o video de YouTube, pero en este caso lo que se hizo automáticamente ya es generar un formulario de Google. Es decir, lo que el día de ayer habíamos hecho, ya lo podría yo agregar aquí. Entonces vamos a hacer un clic aquí y miren, de tal modo que ya tengo aquí el formulario y podría irlo creando. ¿Sí? Y ese formulario se va a incrustar aquí en esta clase y el estudiante puede responder aquí dentro de la misma pantalla y el sistema va a ir guardando automáticamente las calificaciones. ¿Sí? Acá vamos a configurar sobre 10. Pongámosle una fecha de entrega máxima hasta el viernes igualmente, que esto es del tema vectores. ¿Sí? Si queremos podemos crear un formulario también, sí, o añadir alguno que ya tengamos en Google Drive, como les decía hace rato. Por ejemplo, aquí voy a buscar en mi unidad, en 2020-2021, que ayer habíamos creado, evaluaciones, y aquí podría yo insertar el test de Google Drive, por ejemplo. ¿Sí? No, vamos a insertar el mismo de ayer, evaluación de matemática. Insertar, ¿sí? Y ahí está. Bueno, se me agregaron los dos, voy a eliminar estos que no quiero y solamente dejo la evaluación de matemática. ¿Sí? Entonces, miren, todo está enlazado, todo está conjugado ahí, de tal forma que todo lo que yo voy guardando en Google Drive está disponible para mis clases en Classroom. ¿Sí? Una vez hechas las configuraciones en la parte derecha, pueden ya crear el tema, perdón, crear la tarea. Ok, ahí tenemos, ¿sí? Entonces, tenemos el tema vectores y dentro de este tema yo he colocado para mis estudiantes, ¿sí? Resumiendo, un reto de conocimientos, hemos colocado un material de estudio y hemos colocado un foro con un video, ¿sí? Ahora se darán cuenta que estos están desordenados, ¿cierto? Porque mientras los fui creando, pues, se fueron poniendo en el orden correspondiente. Para poderlos reubicar o reordenar, basta con arrastrarlos al lugar correspondiente, miren. ¿Sí? Es así de sencillo, miren.
Ustedes nada más los arrastran al lugar correspondiente. Y ya quedó ordenado, porque la metodología del aula invertida pues es un aprendizaje previo, el foro, luego el aprendizaje individual, que sería este material de estudio, y luego estoy... Muy bien, hasta allí me voy a tener un momento, por favor, para que Alexandra me haga llegar las preguntas con la parte de agregar usuarios, ¿sí? ¿Cómo estás, Jimmy? Bueno, primeramente quisiera manifestarles a todos nuestros participantes que se nota en el chat en vivo que tenemos, en el cual estamos interactuando constantemente, nos hacen referencia al link del test. Les queremos comunicar que el mismo se estará habilitando al final para que todos tengan acceso al mismo. Así que lo pueden encontrar al final para que puedan atender la exposición de nuestro capacitador tranquilamente. El link en cuanto al registro de asistencia se lo está enviando constantemente para quienes se vayan uniendo a lo que es la transmisión en vivo. Manifestarles también que las clases quedan grabadas, así que ustedes las pueden revisar a su ritmo, al horario que ustedes se puedan acoplar y que no van a tener ningún inconveniente en cuanto a la revisión de las temáticas. Jimmy, en cuanto a las preguntas que nos han transmitido nuestros participantes, le queremos comentar algunas. Nos comentan que si hay que crear todos los días la clase o puede quedar fija para todos. A ver, si entendí un poquito la pregunta. Las clases ustedes las pueden ir creando conforme las vayan necesitando. Por ejemplo, el día de hoy, si fuese hoy lunes, ¿sí? Hoy lunes creo el tema específico que voy a tratar en esta semana y agrego los recursos y actividades para esta semana. Y luego el viernes o quizá el siguiente lunes agrego el siguiente tema. Entonces, ustedes pueden irlos creando conforme vayan necesitando. No es necesario que ustedes generen todos los temas en un mismo día, porque obviamente va a ser un trabajo muy arduo y les va a complicar por la cuestión tiempo y trabajo, ¿sí? Entonces, ustedes podrían ir creando, pero ahí quisiera mencionar muy importante el trabajo colaborativo, insisto en esto. Ustedes pueden organizarse con sus colegas, compañeros docentes y decir, mira, pongámonos de acuerdo entre los 2 o 3 profesores y generemos una clase entre todos. Entonces pueden decir, a ver, yo voy a crear el tema vectores, tú creas el tema fracciones, luego tú creas el tema números reales y así, ¿no? Entonces podrían irse ayudando y colaborando entre ustedes. Otra pregunta, Jimmy. Por favor, si ya está creada la clase por el docente de aula y necesito integrarme con mi correo a grados diferentes. Ya, para hacer eso, tienen que añadir personas, ¿sí? Eso es lo que iba a explicar. Y bueno, voy a aprovechar la pregunta para explicarlo de una vez, que no es algo extenso. Miren, en la parte superior tienen la opción de personas, ¿sí? Y aquí ustedes tienen la opción de invitar a profesores. Por ejemplo, miren, aquí está solamente como profesor mi persona ahora, ser maestro Ecuador. Yo podría agregar un nuevo profesor escribiendo aquí el correo electrónico de ese profesor. Por ejemplo, voy a añadir a Jimmy Muñoz, ¿sí? Otro correo que yo tengo y le voy a dar clic en invitar. Pero un momento, ahí está, dice invitar, ¿sí? Ahora voy a revisar ese correo y miren, aquí debe llegarme una notificación en donde, aquí está, miren, dice invitación para dar clase de manera conjunta, Matemática 2, BGU. ¿Sí? Creo que no se está viendo mi pantalla. Perdón, la vuelvo a compartir. Ok, aquí. Entonces, miren, en mi otro correo, al que acabo de agregar, me llega una notificación que otra persona me está invitando a crear esta clase. Y aquí me da un botón que dice unirse. ¿Sí? Voy a dar un clic en unirse. Vamos a dar clic en aceptar.
y listo, miren, ya tengo acceso, ¿sí? Entonces, el segundo profesor ya podría empezar a generar nuevos temas y nuevos recursos o actividades, ¿sí? Igualmente, para la parte de estudiantes, tendrían que hacer lo mismo, ¿no? Para la parte de estudiantes pueden darles el código o ustedes también pueden agregarlos aquí a los estudiantes escribiendo el correo electrónico de cada uno de ellos. Si ustedes quieren tener todos sus estudiantes en un grupo de contactos de Gmail, para no tener que escribir todos los correos uno por uno, tendrían que agregar una etiqueta en el correo, ¿sí? ¿Cómo se agregan esas etiquetas? Lo indico aquí brevemente, pero los voy invitando ya de paso. En mi canal de YouTube hay un tutorial de cómo crear esos grupos. Miren, tienen aquí en la parte superior derecha contactos, ¿sí? La opción de contactos, y pueden crear aquí una etiqueta. Entonces podrían poner aquí, por ejemplo, la opción de crear el paralelo A, por ejemplo. ¿Sí? Octavo A, vamos a poner 8 EGB o 2 BGU, que es lo que estamos utilizando. ¿Sí? 2 BGUA. Guardar. Y aquí en esta etiqueta pueden ir añadiendo los contactos. Crear un contacto y van agregándolos. Entonces, cuando ustedes hagan este proceso, que como les digo, hay un video tutorial en mi canal de YouTube, Jimmy Muñoz, eh, en esa forma o de esa forma, ustedes aquí van únicamente a escribir 2 BGU y les va a salir aquí todo el listado de ese paralelo y ya se van a evitar el hecho de tener que escribir uno por uno los correos. ¿Sí? Es decir, estamos creando como un grupo de WhatsApp, para que me entiendan mejor. Es como cuando ustedes tienen un grupo, envían un mensaje y se va a todos. Aquí es como crear un grupo de contactos para Gmail, para Google Classroom, para Google Drive. Para todo eso funciona. Ginny, podríamos continuar con la exposición. Gracias, Alexandra. Entonces, esto les acababa de decir justamente, y como dije, aproveché la pregunta para explicarlo de una vez, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden darse cuenta, hay varias formas de que mis estudiantes o de que los profesores se integren a estas clases, ¿sí? Lo que habíamos visto anteriormente, que era unirse a una clase, habíamos dicho que también pueden unirse con el código que está aquí, ¿sí? En este botón de aquí, que dice mostrar, pueden unirse con el código, o puedo yo agregar a mis estudiantes directamente aquí con los correos electrónicos. ¿Sí? Evidentemente ustedes tienen que tener los correos electrónicos de los estudiantes para poderlos enlazar. ¿Sí? Finalmente tenemos en la parte superior la opción de calificaciones, en donde ustedes van a poder revisar ya la parte de lo que mis estudiantes van obteniendo conforme hagan las actividades, ¿no? Entonces voy a entrar acá al curso que ya estaba hecho anteriormente para que ustedes se puedan fijar en algunas calificaciones que los estudiantes habían obtenido, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí hay algunos, ¿sí? Que ya han realizado y pues aquí hay algunas de las calificaciones que han ido obteniendo. Pero si es que yo quisiera, por ejemplo, si aquí Alvieri Orrala, que dice, ¿sí? Uno de mis estudiantes, Alvieri Orrala, quisiera darle un premio, quizás porque él participó o colaboró en alguna otra actividad, sí, podrían ver la entrega y podrían ir revisando para poder considerar una calificación diferente, ¿sí? En la parte derecha, miren, ¿sí? Tienen la opción para cambiar esa calificación. Entonces, yo lo voy a premiar por haber colaborado, quizá con ayudarle a resolver un ejercicio a un estudiante con necesidades educativas, ¿sí? Que es una estrategia muy buena el hecho de trabajar en pares también. Entonces, podría ponerle aquí un 10 a modo de premiación, ¿sí? A modo de incentivo para que él vaya y miren, ya está ahí. Bueno, aquí me equivoqué, puse 10 sobre 100, sería 100 sobre 100, ¿no? Vamos a guardar nuevamente, ¿sí? Y tendría pues ahí ya la calificación, ¿de acuerdo? Es decir, pueden dejar la calificación
que él obtiene automáticamente en el sistema, o pueden modificar la calificación teniendo en consideración alguna situación quizá de motivación diferente, ¿no? Entonces, con eso ustedes ya tendrían su clase para empezar a trabajar de tal modo que los estudiantes tengan la disponibilidad de estos recursos y actividades en todo momento y en todo lugar, ¿sí? Como les decía, es posible acceder desde dispositivos móviles incluso. Esto es la primera parte del webinar de hoy, ¿sí? La segunda parte, antes de pasar, no sé si hay algunas otras inquietudes, Alexandra, o que hayan escrito recientemente, o continuamos con la parte de Jimmy, crear clases. continuamos, Ok. por favor, Jimmy. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ahora, la siguiente parte es el tema de crear clases virtuales, es decir, videollamadas o videoconferencias, ¿sí? Para ello vamos a utilizar una herramienta que se llama Meets, ¿sí? Entonces, acá mismo, desde el correo, cuando ustedes ingresen al correo, en la parte superior derecha tienen el botón de aplicaciones y buscamos la que diga Meet, ¿sí? Este que tiene como un icono de una cámara y una burbujita como de un foro, ¿sí? Entonces, le vamos a hacer un clic y vamos a acceder. Y aquí tenemos, miren, ¿sí? Tenemos la herramienta para videollamadas de Gmail, que dicho sea de paso, pues ustedes pueden ver aquí que actualmente está dando algunas opciones que son pagadas, las está dando gratuitamente Gmail para que ustedes puedan aprovecharlas en estos tiempos de pandemia. Entonces, esta herramienta sirve para eso, para crear las videollamadas en donde los estudiantes igualmente pueden unirse a esas videollamadas y ustedes pueden dar sus clases. ¿Cómo creo una videollamada? De la siguiente forma. Ustedes tienen aquí el botón que dice nueva reunión. Voy a hacer un poco más grande la pantalla. Ahí, ¿sí? Y aquí tienen ustedes tres opciones, ¿sí? Tienen tres opciones para crear la videollamada. La primera, que es obtener un enlace. Es decir, yo podría en este momento obtener un enlace para la videollamada y ese poderles adjuntar allá en la clase, o quizás ustedes pueden pasarlo también por un grupo de WhatsApp o por correo electrónico, como a ustedes se les haga más fácil, ¿sí? O pueden iniciar una videollamada ya, ahora, en este momento. O pueden crear una videollamada en un calendario, ¿sí? Vamos a ir probando cada una de estas, ¿de acuerdo? Vamos con la primera, que dice obtener un enlace. Damos un clic y aquí está, ¿sí? Aquí está el enlace. Este lo copiamos y, como digo, pueden enviarlo por correo, por WhatsApp o por algún grupo que ustedes tengan de algún otro sistema de comunicación. Voy a cerrar esta ventanita chiquita y voy a abrir aquí una pestaña nueva. Y aquí voy a pegar este enlace que acabo de copiar. Entonces, si mi clase es hoy a las 7 de la noche, yo en este momento ya podría colocar ese enlace, presionar Enter y podría ya unirme a esa clase. Y de igual forma los estudiantes harían lo mismo. Copian ese enlace, lo colocan, ¿sí?, en un navegador o simplemente le hacen un clic si lo enviaron al correo y va a salir esta pantalla que está aquí, justo ahora. Y les va a pedir que configuren el micrófono y la cámara, que seleccionen si quieren activarlos o desactivarlos, o si quieren cambiar la configuración, aquí en estos tres puntos que están en la parte inferior derecha, podrían configurar cuál es el micrófono que quieren utilizar y cuál es la cámara que quieren utilizar si tuviesen instalada más de una, obviamente, ¿sí? Y si quieren cambiar la resolución por algo mucho más nítido, algo de mayor calidad, pueden elegir la opción de alta definición. ¿De acuerdo? Entonces, esas configuraciones pueden hacerlas aquí antes de unirse a la clase, pero también las pueden hacer una vez que ya se unan. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un clic en unirse. Voy a hacer un clic y aquí está ya la videollamada. Esta es la videollamada ya, ahorita está funcionando, ¿sí?
Evidentemente yo tengo desactivado micrófono y cámara porque estoy haciendo la transmisión con ustedes. Entonces, desde aquí ustedes pueden empezar ya a generar su clase y a interactuar con ellos. ¿Cómo interactúo con mis estudiantes? ¿Sí? Sé que muchos de ustedes estarán actualmente utilizando otras herramientas como quizás Microsoft Teams o quizás como Zoom. ¿Sí? Entonces, una de las ventajas de esta herramienta es que, por ejemplo, permite hasta 100 estudiantes y que el tiempo no se corta a los 40 minutos. ¿Sí? El Zoom sí. Entonces, esta es una de las diferencias y grandes ventajas de esta herramienta para clases. Ahora, si yo ya estoy en la clase y algunos estudiantes me dicen, profe, no me llegó el correo o no me llegó el enlace, ¿dónde saco ahora el enlace? Pueden copiarlo de la parte superior de la barra de navegación o pueden también copiarlo de aquí, de la parte inferior izquierda, donde dice detalles de la reunión. Y aquí está el código, miren, o el enlace, perdón. ¿Sí? Por si algún estudiante no logró recibir el mensaje de conexión. ¿De acuerdo? Si yo quiero enviar algún archivo para mis estudiantes a través de esta videollamada, pueden adjuntar archivos también. ¿Sí? Luego, en la parte superior derecha, ustedes tienen la opción de mostrar los participantes. ¿Sí? En este caso solamente pues estoy yo, ¿no? Tienen un solo participante. Aquí irían todos los que se vayan conectando con el enlace. Pero si no, puedo también enviarle una invitación al correo desde este botón que dice añadir personas. ¿Sí? Y voy a escribir el correo. Y aquí acuérdense de algo muy importante, lo que les dije hace ratito. En vez de estar escribiendo los 30 o 40 correos de mis estudiantes, yo podría simplemente colocar 2 BGU, ¿sí? Y me van a salir aquí todos los correos. Ya les voy a mostrar cómo funciona esto en un ratito. Luego tienen en la parte superior derecha mismo la opción de chat para que vayan escribiendo. ¿De acuerdo? Aquí pueden interactuar todos los participantes, sean estudiantes o profesores. ¿De acuerdo? Y algo que ustedes hacen mucho en Zoom o en Microsoft Teams también, que es presentar la pantalla. ¿Sí? Entonces, miren, aquí yo tengo la opción de presentar ahora. Esto les va a permitir a ustedes compartir su pantalla con los estudiantes. Aquí me pide seleccionar qué es lo que quiero compartir. Voy a decirle que comparta, por ejemplo, la clase, ¿no? La clase que había creado hace rato. Doy clic en permitir y va a empezar a transmitir la pantalla para mis estudiantes, ¿sí? De tal modo que yo podría ir mostrándoles qué es lo que ellos tienen que hacer dentro de las actividades asignadas para esta semana. ¿De acuerdo? Entonces, voy a dejar de presentar la pantalla y en la parte inferior derecha también tenemos este menú en donde están estos 3 botones, ¿sí? Y tengo la opción tengo algunas opciones que puedo aprovecharlas también. Entre ellas, una pizarra. Otra de ellas es cambiar el diseño para que salgan todos los participantes en la pantalla o solamente salga la persona que está hablando, ¿sí? Miren, aquí está de forma automática. Mosaico es para que salgan todos en pantalla. La opción foco es para que solamente salga la persona que está hablando en pantalla, ¿sí? Y barra lateral es para que salga la persona que está hablando más las personas que están unidas a la videollamada en la parte derecha. ¿De acuerdo? Y por aquí ustedes pueden cambiar cuántos participantes quieren mostrar en pantalla. Predeterminadamente vienen 16, pueden ampliarlo hasta 49 personas por cada pantalla. ¿Sí? Otra de las opciones que les permite aquí es pantalla completa. Si ustedes quieren que no se vea nada más de su pantalla, pueden utilizar pantalla completa también. Y la opción de subtítulos, ¿sí? Los subtítulos se generan automáticamente conforme ustedes van hablando. ¿Para qué sería útil, por ejemplo, los subtítulos? Para un estudiante con necesidades educativas que tenga alguna situación de que no escucha bien, ¿sí? O de sordera. Entonces, ahí, por ejemplo, sería muy útil la parte de subtítulos, quizás si el estudiante evidentemente sabe leer, ¿no? Eso. Y la última parte sería la de configuración, que como les decía hace rato, pueden cambiar el micrófono que quieren utilizar, pueden hacer pruebas, incluso aquí, miren, está el botón de probar,
pueden cambiar la cámara que están utilizando, la resolución, ¿sí? Y todas estas configuraciones de acuerdo a sus necesidades. Voy a cortar esta videollamada, ¿de acuerdo? Voy a cortar y voy a volver un momento acá a mi pantalla de la clase, ¿sí? Entonces, aquí podría yo aquí agregar una videollamada desde Google Meets. Sí, la respuesta es sí. Entonces, ¿cómo voy a agregar eso? Puedo agregarlo de este modo también, miren. Puedo irme al Google Calendar, ¿sí? Que es el calendario de Google. Y esto es muy útil, créanme que esto es muy útil para que puedan organizar su agenda semanal, las actividades. ¿Por qué razón? Porque aquí van a ir apareciendo todas las actividades que ustedes configuren en el Google Classroom. Fíjense que aquí están, miren, las dos actividades que habíamos configurado para el día viernes dentro del Google Classroom. ¿Ven cómo se colocaron automáticamente aquí? Pero yo podría crear una videollamada, por ejemplo, para el día viernes a las 8 de la mañana. Aquí miren, me coloco en la columna del viernes 23 y busco la fila de las 8 de la mañana. ¿Sí? Vamos a buscarla por aquí, y damos un clic. Y me pide, ¿sí? Me pides que escriba un título. Vamos a poner, por ejemplo, clase vectores. Y vamos a poner, por ejemplo, 2VGU. ¿Sí? Luego vamos a dar clic en añadir videollamada de Google Meet. ¿Sí? Y ahí está. Y aquí está el enlace. Miren, fíjense el enlace que puedo copiarlo y enviarlo. ¿Sí? Aquí me advierte que tengo hasta 100 participantes, evidentemente. Y aquí puedo añadir invitados. Y aquí nuevamente funciona el mismo truco que hace rato les decía. En vez de escribir los 30 o 40 correos, puedo tener un listado que se llame 2VGU y me van a salir todos los correos. ¿Sí? Aquí puedo añadir una ubicación si quisiera, y si no, simplemente voy a copiarme el código, ¿sí?, de la clase y dar clic en guardar. Y ya queda agendado en mi calendario. Aquí queda agendado. De tal modo que si ustedes tuvieran esta cuenta de Gmail agregada en su teléfono también, pues les va a advertir en unos minutos antes, profesor Jimmy Muñoz, en 10 minutos tiene clase. Entonces, si yo por alguna razón estoy ocupado en alguna otra cosa y me olvido, pues ya me va a hacer acuerdo Google for Education. Entonces, como ya había copiado este link, ¿sí? Este link lo había copiado hace ratito. Aquí, lo había copiado. Volvemos a la pantallita del trabajo, ¿sí? Y vamos a crear la opción de, por ejemplo, material, ¿sí? Y vamos a poner clase. Y podemos aquí añadir enlace, ¿sí? Pegamos ahí el enlace que habíamos copiado hace ratito con control V, ¿sí? Acuérdense que para pegar es control V o clic derecho, opción pegar, ¿sí? Y añadir enlace. Y ahí está, miren, videollamada de clase. ¿De qué tema es esto? Del tema vectores, ¿sí? ¿Para qué estudiantes es esto? Para todos mis estudiantes. Y publicar. Y listo, aquí está mi clase. Pero está primerita. Pero yo la necesito al final. Acuérdense lo que había indicado hace ratito. Simplemente la arrastro hasta abajo. Y listo, ya quedó ordenado la secuencia didáctica o ya quedó ordenado todos los contenidos para mi clase de esta semana, ¿sí? Entonces, este orden pues depende mucho de la metodología que ustedes utilicen y cómo piensen trabajar con sus estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, les decía que les voy a mostrar un ejemplo de cómo crear los grupos para que se eviten el estar escribiendo los 30 o 40 correos de los estudiantes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, miren, yo acabo de ingresar aquí a mi otra cuenta de Gmail, que igualmente tengo acceso. Acuérdense que yo me agregué como profesor yo mismo hace ratito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera crear una clase en mi calendario, acá, por ejemplo aquí, para más tarde, podría crear aquí una opción que diga, por ejemplo, tutoría para necesidades educativas especiales, ¿sí? Voy a añadir una videollamada
y aquí voy a añadir invitados. Y fíjense aquí, este es el truco que les hablo tanto. Miren, en vez de colocar los 30 correos, simplemente voy a poner, por ejemplo, sexto A. ¿Sí? Miren que aquí yo tengo grupos de sexto A, B y C. Doy un clic y miren, se acaban de agregar todos los estudiantes de sexto A. ¿Sí? Luego doy un clic en guardar y me va a preguntar, ¿quieres enviar las invitaciones por correo electrónico? Le doy clic en enviar. Y cuando yo hago clic en enviar, automáticamente va a enviarle un mensaje al correo a todas las personas que está programada una videollamada para tal día y para tal hora. ¿Sí? Este es el truco del que tanto os hablaba. ¿Sí? Eso, mis estimados docentes, entonces me voy a detener nuevamente y les voy a dar paso a las preguntas correspondientes. Gracias, Jim. Mira, Jimmy, tenemos dos preguntas específicas con respecto a la primera parte de tu exposición con lo referente a lo que es la plataforma Claro. Nos indica para que le ayudemos a solucionar este inconveniente que tiene. Por favor, ¿cómo solucionar cuando los estudiantes han creado 2 o hasta 3 correos al mismo estudiante y suben los archivos 2 o 3 veces y esto ocasiona confusiones en Claro? Ya, a ver, les cuento que en la institución educativa donde yo laboro hay pues evidentemente padres de familia que tienen hasta 2 o 3 hijitos en la misma institución. Entonces, en ese caso, ellos utilizan el mismo correo electrónico para recibir las notificaciones de las tareas o actividades de cada uno de ellos. Entonces, lo ideal es que ese mismo correo esté agregado como contacto en los 3 grupos de correos que les indiqué hace ratito. Por ejemplo, el sexto A, B y C. De tal modo que si yo envío un comunicado a cualquiera de esos paralelos, pues él va a recibir ese correo. Ahora, ¿qué pasa si ellos agregan más de un archivo, como ustedes están consultando, ¿no? Por ejemplo, aquí si yo agrego una opción de tarea, en donde él tenga que agregar, ¿no? Algún archivo, por ejemplo. Entonces, yo igualmente tengo la opción de revisar luego esa tarea, ¿sí? Acá en calificaciones tendría la opción de revisarla e ir eliminando los archivos innecesarios, ¿sí? O podría también eliminar esos archivos directamente desde la carpeta de Drive. Miren que aquí hay una opción que dice carpeta de Drive de la clase, que cuando ustedes le hagan un clic, automáticamente los va a lanzar al Google Drive a una carpeta específica. Fíjense aquí, miren. Y aquí van a estar almacenados todos los archivos que mis estudiantes me envíen y yo voy a poderlos eliminar, ¿sí? De acuerdo a mi necesidad, de tal modo que no me ocupen demasiado espacio y me llenen los 15 gigas que son gratuitos en Google Drive. Gracias, Jimmy, por tu contestación. Esta pregunta está realizada en reiteradas ocasiones. La hace Jefferson Aceldo y nos comenta si existe la posibilidad de poner una rúbrica de calificación. Las rúbricas de calificación ustedes las podrían considerar en otros sistemas de gestión de aprendizaje, como por ejemplo Moodle, pero aquí ustedes lo que podrían hacer es que la rúbrica de evaluación esté adjuntada como parte de la tarea. Entonces, por ejemplo, yo podría colocar aquí, a ver, realiza un ensayo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para evaluar, pongamos aquí, por ejemplo, evaluar, ¿sí? Tu entrega o archivo, pongámosle así, ¿sí? Se utilizará la rúbrica adjunta. Y aquí en añadir, yo podría agregar la opción de un archivo en donde se le indica al estudiante cómo es que lo voy a calificar, ¿sí? Ya. Entonces, podría agregarle una rúbrica o podría agregarle un enlace también a una rúbrica que puede ser creada con otras herramientas online, como por ejemplo RubyStar, ¿sí?
Y pueden incluso generar rúbricas con un complemento en Google Drive que se llama Core Rubrics, que justamente está Ujú. ahí dentro del test de Google Drive. Y también, Jimmy, la podríamos crear en la parte derecha donde nos dice la guía de evaluación, en esta parte, que nos Sí, dice sí, sí. crear guía de evaluación y o reutilizar la guía de evaluación. Sí, sí, Eh, desde en luego. cuanto, en cuanto a la segunda temática también, Jimmy, en cuanto a lo que es la utilización de la videollamada de Google Meet, pues son preguntas puntuales. ¿El tiempo que nos da Google Meet es limitado? No, esa es una de las ventajas que les decía, que en Zoom, por ejemplo, nos da 40 minutos, pero ahora Meet nos da un tiempo mucho más amplio y puedo seguir conversando. Es ilimitado entonces. ¿Cuántos alumnos puede ingresar a Meet o tendría una restricción? Hasta 100 estudiantes, hasta 100 participantes se pueden conectar. ¿Ya? Es necesario que todos los estudiantes tengan una cuenta en Gmail para que puedan acceder a Google Meet. A Google Meet, sí, lo necesario sería conveniente que ellos tengan una cuenta de Gmail. Miren, la recomendación, y les cuento la experiencia del instituto educativo donde laboro. Nosotros, cuando hacemos el proceso de matrícula, les solicitamos a los papitos que todos, que totalmente, la población total de estudiantes tenga un correo en Gmail. Y nosotros con esa cuenta de Gmail enlazamos matrículas, enlazamos algunos otros procesos de matrices de llenado de datos y todo ello, ¿sí? Entonces, la recomendación sería de que ustedes cuando generen las matrículas al inicio del año, soliciten en esa ficha de matrícula que se adjunte un correo de Gmail, lo cual les facilite de mejor manera a ustedes utilizar Google Classroom y con ese mismo correo de Gmail incluso pueden subir los portafolios, como les indiqué el día de ayer, ¿sí? Y algunas otras ventajas y posibilidades. Jimmy, ¿se pueden grabar las clases de Google Meet? Y en caso de que se guarden, ¿en qué formato se guardan y en dónde se guardan? ¿Dónde las podemos encontrar? Ya, las clases de Meet se guardarían en la carpeta de Drive, de Google Drive mismo se guardarían las clases, pero aquí debo comentarles algo. Para poder grabar una clase, generalmente se pide que se tenga una cuenta premium, es decir, que se tenga una suscripción de pago a las herramientas de Google for Education. Ahora, había una noticia de que se iba a aperturar la grabación gratuitamente, pero la verdad es que yo no la veo aún aperturada o de pronto fue también una noticia falsa y les quedo debiendo esa respuesta, la voy a investigar y luego les dejo aquí en el comentario del video. Pero actualmente no deja de grabar la clase, no la deja grabar. Ustedes podrían utilizar una herramienta externa a Meet para grabar su clase. Por ejemplo, Camtasia puede ser una de las herramientas, ¿sí? O pueden utilizar cualquier otro tipo de software, que hay muchísimos en Internet gratuitos y de software libre también, que les permite capturar todo lo que está sucediendo en su computador, incluido el audio del micrófono y el audio de los parlantes. Entonces Te podrían comento, configurar tal Jimmy. vez esas dos tecnologías, ¿sí? Te quería comentar, Jimmy, como experiencia personal, en la institución donde yo laboro tenemos la cuenta institucional y Uh esta -huh. cuenta institucional nos permite grabar las clases ilimitadamente. Entonces, Perfecto. nosotros grabamos la clase dentro de unos minutos, más o menos un lapso de 30 horas, nos llega ya nuestro correo y la encontramos ya en nuestro Drive. Entonces, en nuestro Drive nosotros únicamente editamos el nombre y como ya nos viene con fecha establecida, es muy fácil buscarla y encontrar. Sí, exactamente eso se almacena en el Google Drive, pero ese es el requisito, que tengan una cuenta institucional. Ahora, quiero Institucional. mencionarles ahí, aprovechar algo. Puede ser una cuenta institucional con pago, pero ustedes también pueden hacer un proceso de solicitud como institución educativa a Google, ¿sí? Hay un proceso que seguir, pueden solicitar que se les genere una cuenta institucional, la cual sí la pueden obtener gratuitamente y eso les va a dar la posibilidad de grabar las clases. Ya, el formato en que se graba.
El formato en MP4 me parece que se graba, pero es un Sí. formato totalmente compatible con YouTube y con los navegadores web. Jimmy, esas serían todas las interrogantes que tenemos en cuanto a la temática que nos has expuesto. Te agradecemos mucho. Excelente exposición. La práctica que tú realizas, recibimos del chat activo las felicitaciones hacia lo que tú compartes, al don de enseñanza, al don de vocación que tienes. Y bueno, muchísimas gracias, Jim. No, de nada, gracias a ustedes como organización Ser Maestro, pues voy a estarlos acompañando la siguiente semana en otro de los temas. Gracias a cada uno de ustedes, maestros ecuatorianos, por estar nuevamente el día de hoy aquí para compartir estos conocimientos y como les decía al inicio, para que ustedes los puedan luego replicar en sus instituciones educativas con el objetivo de buscar innovación para mejorar la calidad de la educación. Gracias, Jim. A todos nuestros participantes les queremos indicar que en unos minutos se estará empezando a enviar el link de evaluación del test que estaba planificado para el día de hoy. Esperemos por favor un momento para que se pueda enviar. Agradecemos de manera especial a la organización Ser Maestro, ya que son quienes promovieron estas iniciativas que nos permiten capacitarnos de forma eficaz, de forma práctica, para, como nos decía nuestro capacitador, aprender y poner en práctica todos estos conocimientos en nuestra labor educativa. Les recordamos también que todas nuestras clases están siendo transmitidas en vivo a través de nuestro canal de YouTube y también replicadas en el fanpage de nuestro Facebook Ser Maestro. Los invitamos también a que seamos parte del canal de YouTube de Jimmy Muñoz con las temáticas educativas para que podamos interactuar a través de su canal de YouTube y de su página de Facebook. Él se encuentra como Jimmy Muñoz, Educación Continua. Muchísimas gracias. Les agradecemos su participación. Muchas gracias. Audio Jungle.